Están viendo la imagen en directo de la estación de trenes María Zambrano, donde muchas personas esperan para poder coger su tren después de los retrasos que se acumulan tras el robo de cables en 4 puntos de la provincia de Toledo y las consecuencias que esto ha provocado en los trenes AVE de Málaga a Madrid, además de muchas otras conexiones de Madrid con diferentes puntos de Andalucía. Desde las 10:30 se supone, desde las 10:30 de la mañana se ha reparado ya el problema y se ha restablecido el tráfico, pero a esta hora, lo están viendo, seguimos pendientes de las consecuencias que todavía está teniendo en la estación de trenes de Málaga. Buenos días, es lunes, es 5 de mayo, arranca Málaga, que ahora ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día les acompañamos de lunes a jueves hasta la 1:15 de la tarde para contarles todos los asuntos que son noticia en Málaga, en nuestra ciudad. Hoy estamos pendientes, lo están viendo, estas imágenes que marcan la actualidad a esta hora de la mañana. La primera de ellas tiene que ver, ya se lo he dicho, con la incidencia que de nuevo se ha registrado en los trenes de alta velocidad. En este caso, un robo de cable en 4 puntos de la provincia de Toledo ha afectado a los trenes que conectan Madrid con toda Andalucía. Desde la tarde de ayer, pues 4 trenes que conectan con Málaga, con Madrid y con Murcia se han visto afectados con demoras, detenidos y sin salida. Allí, a esta hora, para ver cómo están ahora mismo y cómo están los retrasos, está Manu García, que en un minuto nos va a contar todos los detalles. La otra imagen de la jornada, en este caso, viene marcada por el alcalde de la ciudad, que saben que ayer cumplió 25 años al frente de la ciudad. Francisco de la Torre lleva 25 años como alcalde de Málaga. Se ha hecho un recorrido por estos 25 años, lo hizo el viernes en el programa El Reservado y hoy vamos a abordar este asunto en la mesa de actualidad. Un asunto que además comparte portada, en este caso con las toallitas, porque fíjense que a pesar de todas las campañas pedagógicas que el ayuntamiento hace para que no tiremos toallitas por el inodoro, el año pasado retiraron 2.000 toneladas de la red de saneamiento. Hoy nos cuentan los problemas que generan todas esas toallitas nuestra compañera Rocío Carrascal. Son los asuntos que forman parte de la actualidad de esta jornada de lunes, en la que la primera de las paradas nos lleva justamente a la estación de trenes María Zambrano. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Caos es lo que se vive en estos momentos en esta estación de tren María Zambrano. Largas colas, incertidumbre y cansancio en una jornada marcada por los retrasos. Todo por el robo de cable de cobre en la línea que une Madrid con Sevilla en un radio de 10 kilómetros a la altura de Toledo. Un incidente que ha sido calificado por el propio ministro de Transportes como un gran sabotaje y que en estos momentos está investigando la Guardia Civil, para lo que pide la colaboración ciudadana para esclarecer cuanto antes los hechos. Se estima que unos 30 trenes a nivel nacional con unos 10.700 pasajeros se han visto afectados. Poco a poco se espera que vuelva la normalidad a esta estación, ya que a las 9:30 de la mañana se empezó a restablecer el servicio, aunque va con muchos retrasos los trenes, lo que está provocando la indignación de los viajeros, sobre todo por la falta de información. Los escuchamos. Aguantaremos un poco. ¿Hoy vais de vacaciones las amigas? Sí, nos vamos a pasar unos días fuera, pero vamos, un poco más tarde llegaremos. Esperemos que cuando lleguemos nos tengan cama preparada y nos tengan todo. Vamos, ya está. ¿O han dicho a qué hora sale? No sabemos nada. ¿Falta información? Totalmente. Vamos, hay una responsable y es la que nos está comentando, pero no sabe nada. Estamos desde las 10:30. Nos dijeron una hora antes de que saliera el tren, que tenía que salir a las 11:30. Nada. Esto es como el misterio del Espíritu Santo, así que nada. Tenía que llegar a Barcelona a las 5:30 porque mañana trabajo y me están diciendo que salgo a las 3. Con suerte, porque mi tren está en Madrid. Así que nada, no estoy muy contenta. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes durante todo el programa de todo lo que ocurra allí en la estación de trenes María Zambrano. Fíjense que algunos de los afectados pues ya lo están contando. Es el caso del alcalde de Francisco de la Torre, que se ha visto afectado por este retraso en los trenes. Ha dicho el alcalde que la cuestión es aprender de los fallos y que no se repitan. No ha sido el único. Ayer pues las redes comenzaron a llenarse de vídeos de personas afectadas, entre ellos, pues fíjense, los morancos. Que no lo diga la gente, ellos sí que lo sabrán. Vamos. Ay, qué gusto estoy, mi amigo.
Bueno, el humor que no falte, incluso cuando se vive una situación de este tipo. Un asunto que completamos esta mañana, fíjense, con las toallitas y la cantidad de estos productos que acaban en la red de saneamiento y, por ende, que los problemas que provocan. Hoy nos cuenta los detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues podemos decir que las toallitas son el principal problema que tiene ahora mismo la empresa malagueña de aguas Emasa. Se acumulan en este lugar en el que nos encontramos, en la Edar del Guadalhorce, y desde aquí, bueno, pues se filtran, se prensan y se trasladan a los Ruices. Allí, pues poco se puede hacer con ellas realmente, porque al no ser un residuo orgánico ni tampoco poder reciclarse, bueno, pues son de muy difícil valorización. Más de 1 millón, casi 2, podemos decir 2 millones de euros fue lo que invirtió el año pasado, en 2024, el ayuntamiento en retirar estas más de 2.000 toneladas de toallitas de los sistemas de depuración de Málaga. A pesar de las múltiples campañas que se realizan por parte del ayuntamiento, parece que los malagueños siguen sin concienciarse. Bueno, pues en un ratito, gracias Rocío, volvemos para que nos cuente todos los detalles sobre este asunto. Hoy además vamos a hablar de la nueva residencia de la Universidad de Málaga, que se plantea en la zona de expansión de la Universidad de Teatinos. Hoy hablaremos de este nuevo espacio que plantea, fíjense, 780 plazas en una parcela de 23.000 metros cuadrados. Hablaremos en un ratito porque también, fíjense, los universitarios sufren la falta de vivienda y el incremento de los precios en la vivienda. La residencia de la Universidad de Málaga viene de alguna manera a dar respuesta a este problema. Un asunto que completamos esta mañana hablando de las matronas, porque a las 12 de la mañana en la puerta de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía se concentran los miembros de SATSE para visibilizar la situación que atraviesa este colectivo. Tiene todos los detalles Edu Castillo. Buenos días. Buenos días, Paula. Pues dentro de un rato, desde frente a la Delegación de la Salud de la Junta de Andalucía, coincidiendo con ese Día Internacional de la Matrona, las matronas malagueñas de la mano de los enfermeros, el sindicato de enfermeros, han organizado una huelga, y es que las matronas de la ciudad han paralizado su actividad desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde para reclamar, entre otras cosas, que se garantice al menos una matrona por cada centro de salud de la provincia y que el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, les permita desarrollar plenamente todas sus competencias profesionales. Pues gracias a nuestro compañero Eduardo. Fíjense que un asunto que vamos a completar esta mañana con la mesa de la actualidad, con la segunda parte, dedicada a ellas, a las matronas. Hoy celebran su día, hoy 5 de mayo celebran su día las matronas y hablaremos del pasado, del presente y el futuro del sector. Imagen maravillosa de las matronas. Será, como les digo, en la segunda parte del programa, a eso de la 1 menos cuarto. Además, también completamos hoy el programa con los 25 años de Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad. Hoy esta casa, Canal Málaga, va a dedicar parte de su programación. Lo veremos en diferentes vídeos, en los informativos de esta casa. Y también lo vimos ya el viernes en El Reservado, el programa de Fernando del Valle, en el que tuvo una entrevista con el alcalde, con Francisco de la Torre, en el que dijo cosas como esta. Escuchen. Mi tiempo está absorbido 100% por lo que es la actualidad y lo que hay inmediato detrás, ¿no? Y en esos temas inmediatos, insisto, ahora mismo a vivienda le dedico la mayor parte de mi tiempo, es el tema para mí más importante, más absorbente. Pero es evidente que cuando una ciudad tiene éxito, la gente quiere venir a vivir y a trabajar en ella, se crea una demanda que puede superar la oferta de vivienda. Eso lo tenemos ahí clarísimamente. Pasa en más sitios de España y de Europa. El tema de vivienda es un tema que habría que pensar a fondo por qué esa crisis de dejar de producir la vivienda que el país necesita. Se hace menos vivienda que el número de hogares que se constituyen en el país, en España, ¿no? Bueno, pues es un trocito de esa entrevista. En un ratito en Mesa de Actualidad abordamos más asuntos y más titulares que dejó el alcalde de la ciudad en esa entrevista que hizo Fernando del Valle, como les digo, dentro del Reservado, del programa que se emitió el viernes en esta casa, en Canal Málaga. El alcalde, que está unido intrínsecamente, ya se puede imaginar, a la evolución de la ciudad, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento a nivel tecnológico, cultural y urbanístico. Hoy vamos a hablar también de otro aspecto de Málaga. Málaga como ciudad de conciertos. Lo haremos a raíz del anuncio de Jennifer López, que será la protagonista el próximo
11 de julio, aquí en la ciudad. Jennifer López, al que se suma, fíjense, Robbie Williams, que ya estuvo aquí el mes pasado, y Bryan Adams, que llegará a la ciudad en junio también, y que convive además hoy con otro asunto, es el de los mosquitos, porque esta semana se desarrolla la Semana de Acción contra estos insectos. Hoy hablamos con el experto de la Universidad de Málaga, Raimundo Real. Asuntos que completamos con las portadas de los periódicos locales que hoy nos cuentan todas estas historias, fíjense, centradas principalmente en esos retrasos que ha ocasionado el robo de cable en la línea de alta velocidad Diario Sur. Al menos 10 trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid saldrán hoy con retraso. Es el asunto de portada. También incluyen otras noticias relacionadas con este asunto. Sabotaje en el AVE, 30 trenes, varios de ellos de Málaga, y 10.000 viajeros afectados por robos de cable. Es el asunto al que dedica pues prácticamente toda la portada Diario Sur. Al igual que Málaga Hoy, también la imagen de portada: incidencias y grandes retrasos en los trenes tras el robo de cable en directo. Reparada la avería por el robo del cable, según Adif. De hecho, Adif nos informaba a las 10:30 de la mañana de que ya se había reparado esa incidencia y que lo que se estaba haciendo es retomar la normalidad. Habrá que ver cuánto tiempo tardan en retomar esa normalidad. La Opinión de Málaga: un robo de cable en Toledo afecta a 7 trenes AVE con Málaga. Es la noticia y la imagen de portada de nuestros compañeros de La Opinión de Málaga a esta hora de la mañana. Y El Español de Málaga también, imagen de la estación de trenes María Zambrano. Caos ferroviario en Andalucía. Empiezan a circular los trenes desde Madrid, después de que se haya reparado ese problema que ha habido, como les digo, en las vías. Todo ello lo completamos a esta hora con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras y poco probables en el litoral, abriéndose claros por la noche en el interior y quedando poco nuboso en el litoral. Temperaturas que se mantienen pues prácticamente igual. Hoy oscilamos entre una mínima de 15 y una máxima de 24. Vientos que soplan de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados con intervalos fuertes en el litoral. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la ciudad, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la ciudad? Bueno, pues de momento sin incidencia, tenemos un nivel algo más intenso en torno al Plaza Manuel Azaña, y también en la zona centro destacar que tenemos en la avenida Manuel Agustín Heredia trabajos de jardines en la mediana, que ocupan un carril en cada sentido, por lo que recomendamos precaución en la zona y también evitarla y usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. A vosotros, buenos días. Pues tiempo y tráfico que nos sirve para abrir la mesa de actualidad. Son las 11:43 y hoy hablamos con Juan Carlos Robles y con Nuria Rodríguez. Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No habéis tenido que coger tren este fin de semana, afortunadamente. Menos mal. Porque si hubierais tenido que volver ayer de Madrid o viajar hoy a Madrid, pues fíjate la que tenemos. Pues mi hija volvió ayer a Madrid, que vino a pasar el puente, ya está trabajando allí. Y menos mal que se fue en coche. Iba a irse en tren, al final vino en coche, cambió el billete. Pues fíjate, tuvo suerte. pues se ha librado por los pelos. Con una compañera de allí, así que se libró de un buen lío. Porque vaya los retrasos que están ocasionando. Hemos escuchado, no sé si habéis podido leer las declaraciones del ministro responsable de Óscar Puente, que habla de sabotaje incluso dentro de la red de alta velocidad. No sé qué os parece. Yo, la verdad es que habrá que esperar, ¿no?, que nos informen a ver qué es lo ocurrido. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si siempre lo que decimos es que hay que utilizar mucho el transporte público y demás, lo que hay que invertir mucho en hacer unas buenas inversiones en todas las infraestructuras y luego un gran mantenimiento, porque no es la primera vez que ocurre algo así. Entonces, si ya están ocurriendo muy asiduamente, lo que habrá que buscar una solución. Yo entiendo que nadie quiere que ocurra esto, pero si ya ocurre tan seguidamente, la solución habrá que buscarla ya, porque al final lo que ocasiona, menos mal que se la han tomado con humor algunos, ¿no?, como el de los morancos, ¿no?, pero habrá muchas personas que hayan tenido que trabajar, porque el que va de vacaciones, bueno, y pierde un día, unas malas, pues al final no tiene que coger el tren para algo como es un trabajo donde ya llegas tarde, ya vas estresado. Yo creo que esas cosas hay que intentar evitarlas y para eso hay que invertir en infraestructura y en mantenimiento.
Yo creo que es un problema con la infraestructura ferroviaria en España. Yo no estoy esperando a que tenga ninguna información o a recibir ninguna información para saber lo que ha pasado, porque no me fío de la información que me vayan a dar. De hecho, ya es una excusa de mal pagador. Ha sido un sabotaje, porque han robado cobre, como roban cobre en todas las obras, y como roban cobre en tantos sitios. El cobre está muy caro, el cobre se paga muy bien y hay mucha gente que roba cobre. El que sea un sabotaje para hacer funcionar mal el tren, para poder criticar al ministro, pues no tiene mucho sentido. El nivel de inversión en infraestructura ferroviaria en los últimos 20 años ha sido desastrosa en general. Antes te subías en un AVE, ponías un vaso de agua y no se movía ni el vaso, ahora intenta poner un vaso de agua en el mismo tren, que ese es parte del problema, que es el mismo tren, que no lo han cambiado, sigue siendo los trenes originales, luego los cambiaron por los 102, que eran los Bombardier, esto con talgo, que son lo que llaman ellos los patos, pero que todos se mueven un montón. Incluso los nuevos trenes que hay, que en Málaga muy poco, porque se destinaron casi todo al trayecto de Barcelona, los Siemens son mucho más altos y son mucho más inestables, porque las vías no la han arreglado, no la han modernizado, no la han reparado los defectos, con lo cual un viaje ya empieza a ser incómodo. Y eso va a seguir siendo hasta que no cambiemos la política de inversiones, con lo cual ni sabotaje ni leche frita. Lo que hay es que empezar a invertir cosas que no se ha hecho. Insisto, no ya este gobierno, hacía un montón de años que ha dejado de invertirse. Bueno, pues al menos 10 trenes de alta velocidad entre Málaga y Madrid van a salir hoy con retraso, así que si tienen que viajar, sobre todo en tren, primero información antes de dirigirse a la estación de trenes para ver si su tren va a salir en hora o va a tener algún tipo de retraso. Y fíjense que dentro de las personas que se han visto afectadas por estos retrasos está el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que viajaba ayer por la tarde en AVE a Madrid, porque hoy ha participado en una entrevista que le han hecho en una cadena a nivel nacional con motivo de los 25 años al frente de la Casona del Parque. Los cumplió ayer. Ayer, de hecho, vimos en todos los periódicos, en la prensa, pues pudimos ver que de una u otra manera habían hecho un reconocimiento al alcalde de la ciudad. Nosotros lo hicimos el viernes con un programa con el reservado. Bueno, nosotros, Málaga Aquí Ahora, ya lo hizo el lunes de la semana pasada. Es verdad que a las 12:30 pues nos fuimos a negro, como se fue toda España, y nos quedamos con las ganas. Entonces hemos retomado hoy también este homenaje. Les decía yo que lo hicimos nosotros en Málaga Aquí Ahora, pero fíjense que están viendo imágenes del reservado, en la entrevista que le hizo Fernando del Valle, es el programa que presenta Fernando del Valle, en el que hace entrevistas a diferentes personajes de la vida pública de Málaga, y bueno, pues el viernes lo dedicaba al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que entre otras cosas decía esto. Mi tiempo está absorbido 100% por lo que es la actualidad y lo que hay inmediato detrás, ¿no? Y en esos temas inmediatos, insisto, ahora mismo a vivienda le dedico la mayor parte de mi tiempo. Es el tema para mí más importante, más absorbente. Pero es evidente que cuando una ciudad tiene éxito, la gente quiere venir a vivir y a trabajar en ella, se crea una demanda que puede superar la oferta de vivienda. Eso lo tenemos ahí clarísimamente. Pasa en más sitios de España y de Europa. El tema de vivienda es un tema que habría que pensar a fondo por qué esa crisis de dejar de producir la vivienda que el país necesita. Se hace menos vivienda que el número de hogares que se constituyen en el país, en España, ¿no? Bueno, pues hacía referencia en este corte que el principal problema ahora mismo en el que se enfrenta la ciudad es la vivienda, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con el alcalde. Bueno, yo creo que sí, y además que está bien que él mismo lo reconozca, ¿no? Yo no creo que sea culpa de su gestión o no, si realmente el problema de la vivienda no solo existe en Málaga, existe en muchísimas ciudades. De hecho, nosotros hemos crecido muchísimo como ciudad, por lo tanto hay más demanda y todo el mundo quiere venir a vivir aquí, es un lugar ideal para vivir. Pero sí que es verdad que yo creo que es un tema pendiente que tienen que resolver cuanto antes y yo creo que ya están en ello. Lo dice bien el alcalde. El problema de las ciudades que tienen éxito es que la gente quiere venir. La gente quiere venir a trabajar, la gente quiere venir a vivir y no hay viviendas para todos. No hay viviendas para las nuevas familias que se constituyen, de los malagueños, que se casan, que se independizan, quieren buscar un sitio para vivir, para alquilar. Y tanto alquilar como comprar está a unos precios prohibitivos, están imposibles. Y esto es consecuencia del éxito de la gente que quiere venir. De hecho, es una de las consecuencias de cuando hemos hablado siempre del paro en Málaga, tiene un problema muy curioso en el paro, es que es capaz de crear más puestos de trabajo que la tasa de paro que destruye, porque se da trabajo a personas de aquí, pero también mucha gente que viene de fuera para buscar trabajo aquí, porque al ver que Málaga es una ciudad que tiene éxito y que tiene posibilidades, pues buscan trabajo en Málaga, con lo cual se amplía el número de puestos de trabajo, pero no son todos de Málaga, por lo tanto se destruyen
menos desempleo, por decirlo de alguna forma. Con la vivienda sí que es cierto que hay una parte que sí que tiene mucha no responsabilidad, quiero decir que es competencia municipal, que es la ordenación urbanística de la ciudad. Sí, el Plan General de Ordenación Urbana. Sí, si no creamos, ahora resulta que hacer vivienda, como alguien va a ganar dinero, pues los mismos de siempre van a decir que son capitalistas, que son fascistas, que son mil cosas, pero hace falta que alguien tiene que fabricar las casas, o si no, sí, ¿dónde se va la gente a vivir? Esto ocurre también con la residencia de estudiantes, que creo que también hablamos más adelante. Pues si tú no creas... Bueno, porque el problema de vivienda es para todos, para los estudiantes también. Es para todo. Encima, en la poca que hay, el alquiler a larga duración, la gente no quiere hacerlo porque tiene miedo por los ocupas, tiene miedo porque la inseguridad eso influye jurídica, mucho también. Y encima tiene un negocio que a raíz del alquiler turístico hace que construyen muchas menos viviendas y sacas al mercado muchas menos, las que te quedan para alquiler son muchas menos, por lo tanto, oferta y demanda está absolutamente descompensada. Sí. Bueno, pues la única forma es hacer más grande la ciudad. Habrá que crecer, habrá que ir pensando ya en hacer un nuevo plan de ordenación urbana, un nuevo PGO para empezar a expandir Málaga y crear más posibilidades de que la gente fabrique, construya vivienda, porque si la gente no construye vivienda, la gente nos tenemos que vivir bajo un puente, o no poder independizarnos nunca, y la gente vivimos con los padres toda la vida, pero no es la idea. Decía Juan Carlos que, claro, al final, y lo decía el alcalde también en ese total que hemos escuchado, que eso es el problema que tenemos ahora con la vivienda es un reflejo de la evolución de la ciudad en el sentido del éxito que ha conseguido la ciudad. Está claro, y lo comentábamos la semana pasada, que Málaga pues ha sabido potenciar diferentes pilares en el desarrollo de lo que ha sido la evolución de la ciudad. Se me ocurre el tecnológico, se me ocurre el cultural, la Málaga de museos, ¿no? Que fue una apuesta personal del alcalde de la ciudad y que ahora, hoy, es una realidad, 25 años después. Nuestros compañeros de informativos van a emitir hoy diferentes vídeos en los que nos explican un poco la evolución de la ciudad y la evolución de la figura del alcalde. Vamos a ver primero ese vídeo que van a poder ver en los informativos y que han tenido, bueno, pues vamos a tener el privilegio de poder ver aquí en exclusiva y adelantado de los informativos y que hace referencia justamente a la evolución de la ciudad. Echar la vista atrás y repasar la evolución de la ciudad es detenerse en su gran transformación. La consolidación actual de la Málaga urbanística, cultural, turística y tecnológica se remonta al primer plan estratégico, aunque su explosión coincide con los 25 años de gobierno de Francisco de la Torre. Es en 2002 cuando Málaga, por ejemplo, se reencuentra definitivamente con su calle Larios gracias a su peatonalización o más tarde con la reforma del Paseo del Parque. No obstante, se explica en buena medida grandes infraestructuras como la ampliación del aeropuerto, los nuevos enlaces viarios o la llegada de la alta velocidad, además de que en 2003 se origina un proyecto tan histórico como el metro. El Palacio de Congresos, con 20 años, el Martín Carpena, el Estadio de Atletismo o la reciente reurbanización de la Alameda. El PTA, la Operación Puerto Ciudad o la expansión de nuevos barrios como Teatinos y la gran transformación ahora de Martíricos. La operación quizás para mí urbanísticamente la más importante, que es la recualificación que el alcalde ha tenido sobre el centro histórico, incluso sobre los barrios, con esas cantidades de zonas verdes, de espacios de esparcimiento público. Yo creo que estos 25 años están marcados por la más importante transformación que ha tenido la ciudad, yo diría, desde los años 60. La política cultural merece una mención aparte con la apuesta por la ciudad de los museos en aquella carrera por la capitalidad cultural europea en 2016 y la promoción del arte urbano. Se ha optado por la diversidad museística tras la apertura en 2003 del Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, o en 2001 cuando Francisco de la Torre encabezaba la manifestación para reivindicar el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. La ciudad cuenta con un catálogo de renombre como el Centre Pompidou, el Museo Rousseau o el Carmen Thyssen dentro de un circuito con cerca de 40 museos y espacios expositivos. El caso Málaga, es decir, cómo han sido ustedes capaces de hacer lo que han hecho en tan breve periodo de tiempo. Nosotros hemos creado unos contenedores maravillosos aquí mismo donde estamos. Esta es una metáfora de lo que Málaga ha hecho en estos 25 años. 25 años de gestión para una Málaga que se ha consolidado además como uno de los destinos turísticos urbanos más atractivos del sur de Europa. Han contribuido el crecimiento de los museos, la mejora de las conexiones aéreas o el auge de nuevas modalidades como el turismo gastronómico, idiomático o tecnológico. Rota la estacionalidad, cabe recordar las palabras del propio alcalde. El éxito de la ciudad se entiende, a su juicio, a partir del turismo. Pasar de 0 a 100 en 20 años no es fácil. Transformar la ciudad de la manera que se ha transformado para seducir
al visitante. La semilla estaba plantada desde la creación del Parque Tecnológico a principios de los 90, pero la metamorfosis innovadora ha sido paulatina. Desde el Málaga Valley, con su propósito de hacer marketing de ciudad nacional e internacional, el desembarco de las multinacionales como Google, Globant, TDK o Vodafone, hasta el nacimiento del Polo de Contenidos Digitales o el esperado Centro de Semiconductores de IMEC. ¿Qué ha pasado aquí? Yo creo que son tres aspectos, ¿no? Uno es lo que yo llamo la cooperación institucional. Esa ha sido clave. Y en ese aspecto de cooperación institucional, Paco es el 80%, por decirlo así, ¿no? El otro elemento es un equipo de gestión estable que hemos tenido y el tercer elemento es aprovechar las oportunidades. Una ciudad capitaneada por los 5 lustros del alcalde y que puede y debe permitirse pensar en su segunda gran transformación. Bueno, ¿qué os parece? A ver, esta evolución de la ciudad. Nuria, te pregunto además a ti especialmente por el turismo, porque Sí. tú has sido responsable aquí en Málaga de la Junta de Andalucía del Turismo y has formado parte también, ¿no?, de esta transformación en primera línea. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los que han ido saliendo ahí, diciendo que la transformación es evidente y es verdad que se ha apostado por un turismo diversificado, donde lo más importante era el turismo de calidad y para ello había que apostar por el cultural, el tecnológico y se ha ido trabajando continuamente su capacidad de diálogo con las diferentes administraciones, tanto públicas como privadas. Yo creo que eso ha sido esencial. Y sí que es verdad que a mí me gustaría nombrar que antes hablábamos pues quizás de otras provincias, ¿no?, andaluzas, donde daba gusto pasear y por Málaga, a los malagueños incluso nos daba un poco de vergüenza. Sin embargo, otra parte de la provincia de Málaga quizá iba creciendo y la capital en su día no crecía. Por lo tanto, hoy en día somos una provincia muy completa, donde nuestra capital está unida mucho a la provincia. Yo creo que eso hay que destacarlo y es lo que nos ha hecho crecer más en ese turismo de calidad, que pasamos pues de la capital a cualquier municipio de la provincia en pocos minutos y donde tenemos todo lo que puede soñar o pedir un turista, lo tiene. Quiere visitar un gran museo, lo tiene. Quiere visitar buenas playas, quiere comer bien y todo eso es gracias a esa colaboración público-privada, que es lo que ha hecho que hoy en día pues seamos tan deseados para venir aquí a vivir y a disfrutar de esta ciudad y esta provincia tan espectacular. En un minuto hablamos del aspecto tecnológico, que yo creo que ha sido sin duda una de las patas más importantes para el desarrollo de la ciudad y para entender Málaga como la tenemos hoy en día, ¿no?, y como la entendemos hoy en día. Pero el alcalde también hacía referencia al turismo. Vamos a escucharlo. Nosotros queremos, lógicamente, que el turismo sea compatible con la vida de la ciudad, ¿no? Pero no es justo, por otra parte, mezclar una cosa con otra. O sea que echarle la culpa al turismo de los problemas de vivienda no es serio. El turismo es una cuestión de Estado, como la economía es una cuestión de Estado. Algo que es importante para la economía, para el empleo de España, para la economía y el empleo nuestro, y el empleo y la economía de Andalucía, no puede ponerse, como digamos, en crítica con pancartas que diga turista vete a casa. Es un error brutal, actuar de esa manera. Simplemente por querer hacer, aplicar, no, en fin, hacer un desgaste político que no tiene sentido. Decía Nuria, eso es verdad. Totalmente hay que tener de acuerdo, cuidado, es que ¿no? eso es echarnos tierra sobre nuestro propio tejado. Es que los malagueños lo que tenemos que sacar pecho de esta gran ciudad que tenemos y políticamente puedes trabajar o atacar de otra forma, pero no así. Yo entiendo que todo aquel que no tenga una vivienda digna para vivir, pues luche, pero no atacando al turista, es nuestra principal industria, no nos olvidemos. Es verdad que es muy difícil compaginarlo y guardar ese equilibrio, pero trabajando continuamente y arrimando todo el hombro, seguramente se consiga, pero atacándonos nosotros y dando una mala imagen de la ciudad, no creo que sea la mejor idea. El problema es que suelen ser minorías de cuatro descerebrados, porque aunque vaya cada vez más cogiendo algo más de auge de la gente que se mete contra el turismo, se meten por meterse con Málaga por algo, se meten porque al fin y al cabo son incapaces de hacerlo mejor ni de hacerlo de otra forma. El éxito de Málaga tiene un gran componente que es el gobierno de Málaga, pero especialmente la persona del alcalde. El alcalde, esto es una cosa que podemos decir que suena más bonito, que le estás adulando, pero es que es lo cierto y esto te lo reconocen fuera de Málaga. Cuando hablas con cualquier persona, con amigos que ahora te hablan con envidia sana y dicen que en Málaga lo que habéis hecho, lo bien que funcionáis, la cantidad de cosas que tenéis, y siempre te dicen, claro, es que es normal, es que con ese alcalde, y de gente, tú de Granada, tú de Sevilla, tú de Soria, y dices que con el alcalde que tenéis, porque lo conocen en España entera. Y es verdad que parte de eso es que también el alcalde tiene una capacidad que va a hacer muy compleja la transición, porque es una persona que tiene Málaga en la cabeza. El alcalde tiene Málaga en la cabeza. De hecho, Málaga es lo que tenía él hace 25 años en la cabeza.
y más o menos ha sido capaz de hacerlo cuando en cosas en las que al principio decíamos, esto, que se le ha ido un poco la pinza, cuando empezó con el Málaga Valley, yo recuerdo... Málaga Valley, que nadie lo entendía en aquel momento. Yo iba a la reunión del principio estaba... Eso es difícil lucharlo y defenderlo, cuando, nadie lo cuando entendía, no lo ve, cuando hace intentas... 17 años yo iba a las reuniones que eran todavía las primeras reuniones de Málaga Valley, y un poco el corrillo era decir, esto es una cosa que el alcalde se empeña en venir, en que vengamos, y vamos todos allí y reunimos. Pues fíjate, ese hace ya, claro, yo estuve 14 años yendo a estas reuniones. Eso fue la semilla de lo que es la Málaga tecnológica de hoy. Él lo tenía en la cabeza. Ojo. Y la gente decía, bueno, pues a fuerza de tesón, de buena cabeza, de hacer las cosas bien y en condiciones, pues al final ha salido ese proyecto que ha conseguido diversificar para que esa gran industria que es el turismo no sea solo el turismo de lo que vivíamos, ni solo de la construcción y el turismo, que eran los dos cultivos que teníamos, que eran lo que hacía la economía malagueña. Ahora ya el museo, el turismo de museo, la tecnología, que hay muchas empresas que vienen aquí a instalarse aquí, y gente que están su puesto de trabajo lo tienen en Oslo y trabajan desde Málaga porque se trabaja mejor y las condiciones han cambiado. ¿Cuáles? La de facilidad, la que sea atractivo, porque el clima ya lo teníamos, la gente ya la teníamos, con lo cual algo tendrán que haber hecho los políticos, los gestores que han hecho que haya cambiado tanto Málaga en tan poco tiempo. Y entre ellos, destacaba Juan Carlos, y yo estoy de acuerdo, es el alcalde, ¿no? La figura del alcalde y cómo el alcalde, Francisco de la Torre, ha centralizado todo eso. Nuestros compañeros de informativos han hecho también una pieza relacionada con la figura del alcalde, explicando un poco cuál es la figura del alcalde. Vamos a verla. Tocamos a la puerta de distintas personalidades y representantes de la sociedad malagueña. En Canal Málaga queremos que los empresarios evalúen la trayectoria de Francisco de la Torre. Javier González de Lara, al frente de la CEM desde 2011 y elegido en 2014 presidente de la organización en Andalucía. Sus recuerdos con el alcalde son incontables, pero reconoce especialmente su apuesta por la colaboración público-privada. Ha sido la confirmación de una transformación clara, rotunda, de una ciudad, Málaga, que necesitaba rediseñarse. Necesitaba tener unos objetivos diferentes, y creo que en estos 25 años se ha plasmado esa transformación. ¿Por qué? Por tres grandes elementos. En primer lugar, porque hemos conseguido forjar la alianza entre el sector público y privado. Un gran alcalde con una sociedad civil que ha empujado en esa misma dirección. Todo nuestro reconocimiento a la labor de un alcalde excelente, yo creo que será irrepetible, porque 25 años de un alcalde con esta fortaleza, con esta fuerza, con este empuje, estas ganas y sobre todo esa capacidad de trabajo, que todos lo tenemos que reconocer, es un antes y un después. Nombrada rectora de la universidad en 2004, Adelaida de la Calle pone en valor la transformación de la ciudad con el gobierno de Francisco de la Torre, que supo, a su juicio, poner luz a una Málaga oscura. Málaga era otra Málaga, hay que decir, había sufrido ya una gran transformación, porque es verdad que de la época de la democracia fue un cambio sustancial, tremendo, de una Málaga oscura y triste a una Málaga con luz y alegría, Fíjate, esa podría ser mi primera idea de cómo iba cambiando, y efectivamente se mejoró mucho. Hombre, y para nosotros crecimos en teatinos lo que no habíamos crecido nunca, ¿no? Enrique Salvotierra recuerda su etapa como delegado de Obras Públicas entre 2000 y 2003, coincidiendo con el primer mandato de Francisco de la Torre, con momentos interesantes, apunta, aunque también de confrontación entre dos administraciones de distinto signo político. Fue su oposición como viceportavoz del PSOE. Salvotierra le traslada su admiración y resalta su sintonía con la ciudad. 25 años de alcalde, la verdad es que demuestran que hay una sintonía con la ciudad muy grande, ¿no? Y yo creo que eso es digno de alabar y digno de aplaudir. Desde luego, mi admiración más completa. Le preceden numerosos cargos y una larga trayectoria política. Joaquín Ramírez, número 2 por Málaga en las municipales de 2003 y 2007, además de presidente del Partido Popular en los inicios de Francisco de la Torre como alcalde. ¿Qué destaca? El mejor responsable público siempre por encima de todo está su obligación. Y yo creo que en este caso Paco de la Torre, pues está claro que es así, ¿no? Y dos de sus ediles, Maribí Romero, concejala desde 1995 y hasta las elecciones de 2015, o Javier Berlanga, 16 años en su equipo. Ambos resaltan su capacidad de entrega y su incansable trabajo. Servidor público incansable. Un trabajador absolutamente incansable. A mí, que le he acompañado en Semana Santa, en feria. Una representación que hace memoria de Málaga y sus últimos 25 años. Bueno, pues es la figura del alcalde que también del que han hecho pues esa evolución nuestros compañeros de informativos. Hablábamos de la Málaga tecnológica y decíamos que, claro, nadie lo había entendido en su momento. El alcalde fue
Podemos decir que fue un poco visionario, ¿no? Sí. Lo hablábamos la semana pasada, fue un poco visionario porque supo ver esa oportunidad que había y traerla aquí a Málaga, ¿no? Y adelantarse a otras ciudades. Pasó un poco también con la Málaga de Museos, fue una apuesta suya, trajo Pero el eso es lo Thyssen, importante además. de cuando tú estás muy convencido de algo, ese tesón, esa buena actitud convence al resto. Cuando tú tienes algo muy claro y tiras hacia adelante, hombre, no como un kamikaze, sino con proyectos e intentando que todo el equipo reme al mismo tiempo, al final las cosas se consiguen. La actitud, yo creo que es la gran parte de conseguir, ¿no? Llegar al éxito. Y yo creo que eso lo tiene. Los militares le llaman la determinación, que es con lo que se gana la guerra, no con las armas ni con los aviones ni los tanques, la determinación. Claro. Un ejército con determinación de ganar va a ganar. Y en el caso del alcalde tenía esa fijación, esa asociación, era un proyecto bueno, era algo que sabía que era bueno, de hecho se ha demostrado que lo es, y tenía que convencer a un montón de gente. Y eso tiene que hacerlo durante un montón de años. La foto esa que sale en la escalera, de la escalinata que estabas tú también, además. Estaba de jovencito, muy lozano, estaba más guapo a rabiar, y era hacía un montón de años, porque yo creo que esto empezó hace pues igual 18 años o por Sí, más o menos. Le preguntaba también Fernando del Valle en la entrevista que pudieron ver el viernes en el programa El Reservado por los peores momentos que también los ha vivido el alcalde Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad. Vamos a escucharlo. Fueron meses duros porque fue muy poco tiempo, fue mayo del año 2000 cuando efectivamente en estos días se cumplen los 25 años. La responsabilidad de ser alcalde me llega, vamos a decirlo así, y el 15 de julio es cuando ETA asesina a Martín Carpena, primer golpetazo, ¿no? Luego en octubre asesina a Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía y cuñado mío, ¿no? Son dos golpes seguidos que te impactan, no cabe duda. En medio intenta asesinar a Asenjo, a Pepe Asenjo, ¿no? También el mismo comando de ETA. Ha habido más momentos difíciles, yo recuerdo un momento enormemente doloroso y triste, ¿no? Cuando un chiquito muere en una cabalgata de Reyes, ¿no? Eso me impactó enormemente y no lo olvido nunca. Fíjate, hablaba el alcalde de la ciudad, por una parte, de los atentados de la banda terrorista ETA. Mataron a su cuñado, a Luis Portero, pero también mataron al concejal de aquí de Málaga, a Martín Carpena. Vivió en primera persona el alcalde de la ciudad estos ataques terroristas, y hablaba también de la muerte del pequeño, atropellado por una carroza. No sé si os acordáis también en la cabalgata de Reyes. Yo creo que esos claro. momentos marcan para toda la vida, y es verdad que fue una pena. Eso es algo inevitable, ¿no? Son cosas que ocurren y demás, pero es verdad que te marcan y creo que no lo olvidará nunca. Lo de José María, el atentado contra José María Martín Carpena, cuando ETA mató al concejal de Málaga, José María Martín Carpena, además lo comentaban todos los tertulianos la semana pasada. Estaba Maribel Romero, estaba Javier Berlanga, estaba Joaquín Ramírez, cada uno desde su puesto de responsabilidad, pero todos hablaban eso de la conmoción, ¿no?, que sufrieron pues toda la corporación municipal, bueno, y también el alcalde de la ciudad, claro. Con los días estos como el del asesinato de Martín Carpena, o de Portero, o del chaval que murió en la cabalgata, son hechos que nos impactan a todos y obviamente a un dirigente político mucho más, sobre todo si era alcalde, porque de alguna forma u otra es el que organiza la cabalgata de una ciudad. Pero, y además, concurre siempre estos hechos que nos conmocionan, que todos nos acordamos dónde y cuándo estamos o qué estamos haciendo en el momento en que supimos esa noticia. Pasa como con el 11M, todos recordamos exactamente dónde estábamos, qué estamos haciendo y cómo... no se te olvida, además. Y no se te olvida. Yo cuando recuerdo, en el caso de los atentados de ETA, a mí lo que me da un poco, me apena, lo que más me apena es que pasado tan poco tiempo desde que ya ha dejado de matar, a mí me ha pasado tan poco tiempo, se nos haya olvidado tanto, hasta el punto de que parte de la sociedad está ya blanqueando parte de la sociedad. Para la izquierda en España, no decir que son buenos, pero casi, son muy demócratas, y ahora ya Bildu es un gran partido superdemócrata. O sea, hemos tardado muy poco tiempo en olvidarlo, no hemos hecho nuestros deberes de intentar concienciar a la gente y de que permanezca permanentemente en el recuerdo, y los niños se expliquen en las escuelas y que se estudie qué es lo que ha sido esta gentuza, qué es lo que ha sido esta banda terrorista, porque se nos ha olvidado demasiado pronto. Una cosa que pasa en 100 años, y bueno, ya no nos acordamos de los malos que eran los bárbaros en la época romana. Bueno, pero es que ya ha pasado hace nada. Es que sigue habiendo viudas de gente que han matado a ETA, es que sigue habiendo un montón de huérfanos, es que sigue habiendo gente que le faltan extremidades, y todavía, a pesar de eso, se nos ha olvidado. A mí me viene que yo recuerdo que en la época en la que mataron a Martín Carpena, era una época en la que todavía ETA era mala para todos. Ahora ya parece que ya hay la mitad de la población que no le es tan mala. Y eso es lo que más pena me da de todo esto.
La sucesión, hacía referencia a Juan Carlos, creo, lo tiene muy difícil el que venga, claro, evidentemente, bueno, el que venga cuando venga, porque el alcalde de la ciudad todavía, bueno, ni lo ha desmentido ni lo ha confirmado, pero bueno, deja un poco abierta la sucesión, ¿no? Y que el poder volver otra vez a presentarse a las elecciones municipales. Es verdad que nunca lo dice claro. No, ¿eh? nunca lo dice claramente. Hubo un momento que parecía que sí lo tenía así, pero no, yo creo que nunca... Sí, hubo que parecía que lo tenía decidido, que se iba a retirar, pero no, al final se volvió a presentar. Nos engañó a todos. Bueno, yo no somos nadie para decidir cuándo se tiene que retirar, ¿no? Él lo tendrá que decidir él y me imagino que con su partido, mientras que se encuentre bien. Lo que pasa es que yo creo que también es importante tomar una decisión, así que es verdad que él está emocionado con lo que está trabajando. Cuando tú te encuentras bien y con esa buena actitud, pues es verdad que quieres dar más. Pero yo creo que también podría ayudar mucho a otros que vinieran. Yo he leído por ahí en alguna entrevista donde dice que deja la puerta abierta a los delfines de dentro y a los delfines de fuera, ¿no? Pero que él sigue teniendo ganas. Pero hoy en día es tan importante estar a la cabeza como también estar en la sombra y ayudar, porque si realmente amas tanto a la ciudad, puede hacer el trabajo de diferentes formas, pero bueno, lo tendrá que decir él y su partido, entonces cuando decida, pues nada. Bueno, entre los nombres, pues ya saben que la rumorología, pues claro, aquí, en fin, que los rumores son gratis. Se habla que sale el nombre también de Carolina España, saben que es la consejera de Economía y Fondos Europeos, de Hacienda, Economía y Fondos Europeos, saben que es malagueña, saben que además conoce muy bien la ciudad porque fue concejala de Economía durante muchos años con el alcalde, con Francisco de la Torre, y le preguntaban también a Carolina España y decía Carolina España, espero que tengamos Paco para rato. Nosotros hablábamos la semana pasada y bueno, de alguna manera lo que sí que nos decían es que está claro que mientras el alcalde quiera seguir, va a poder hacerlo. Sí. Fernando del Valle le preguntaba también por su sucesión, vamos a escucharlo, y por su futuro. Mi casa no es tan nada entusiasmado que yo pueda pensar eso, ¿no? Más bien lo contrario. Ya vendrá el momento de la decisión, pero hoy por hoy estoy en ello, depende de muchos factores en ese momento. Siempre la ilusión de trabajar, los proyectos que Málaga tiene, la potencialidad de Málaga me impulsa a seguir trabajando y a estar actuando. Y por eso estoy en la vida con entusiasmo. Me siento orgulloso de Málaga y de los malagueños. Y no me importa dedicar tiempo intenso a haberlo hecho. Evidentemente tiene que costar la vida, pero soy feliz sintiéndome orgulloso de Málaga, no sé si me explico, y viendo que Málaga avanzamos. Pero seré más feliz si veo que todos los malagueños avanzan y que ninguno se queda atrás. Esa es mi obsesión. Yo creo que con el alcalde, con la vitalidad que sigue teniendo, yo creo que puede durar, pues, yo creo que más que la Alcazaba. Pero, y ojalá actúe muchos años más así, porque de hecho el alcalde tiene a Málaga en la cabeza y la tiene en el corazón. Y el problema no es que diga, oye, que va a seguir así, se va a morir siendo alcalde. Es que yo creo que como se muere así deja de ser alcalde, porque ahora mismo su vida... Porque cumple 84, son 83. 82, no, cumplirá 83. Cumplió 81 hace 82, cuando cumplió. 82, vale. Creo. Tiene su vida en Málaga. Su vida es su ciudad y trabajar todos los días, 7 días de la semana, 24 horas al día, la que haga falta. Pero tú llamas a cualquier sitio para inaugurar cualquier cosa, de cualquier peña, y si no vas porque no tenés corazón un domingo por la tarde a las 4, es incansable. Dedica su vida. El problema es que mientras tenga fuerza y tenga ganas y tenga ilusión, y la tiene, 83. Tiene 82. Entonces, mientras tenga esa vida, perfecto, y tenga esa vitalidad y esa fuerza, esa energía. Pero lo que es seguro es que si mañana deja de ser alcalde, se nos muere en un año. Porque le quitan la esencia. Bueno, descansa y disfruta con su familia. Yo calculo por encima unos 150 años más va a vivir casi seguro. Y ojalá sea así y que siga siendo alcalde de Málaga. Pero es verdad que lo tiene complicado. Años. Y que además el problema Pobrecito, déjale descansar también, Juan Carlos. Y si merece descansar. La cuestión es que cuando cambie nos ha mal acostumbrado a los malagueños, no ya solo a las bondades de Málaga, sino al tipo del alcalde. Un alcalde que lo tiene todo en la cabeza, el alcalde que está en todos sitios, seguramente el que venga no sea así, porque cada uno es distinto. Y no significará que es peor por eso. Significará porque tiene otra forma de hacer las cosas, que es diferente, y puede que sea muy bueno y seguramente lo será. Pero nos ha acostumbrado a una forma, a una tipología de alcalde durante muchos años que no sé si se va a cumplir. Y además, el que venga seguro que no trabajará más en equipo, trabajará más con... Pero él, la alcaldía es él y el órgano de gobierno es él. Entonces, pero todos se acostumbra uno, ¿eh?
Es verdad que cuando él fue alcalde, creo que sustituyó a Celia Villalobos, que se fue ministra de Sanidad. Bueno, no tenían nada. Yo creo que que no ver. tiene nada que ver. Y a mí me dijo una vez una política importante de su partido, me dijo, al final todos se acostumbran y van poco a poco. Y es verdad, fíjate, ahí está el ejemplo, ¿no? Cuando hicieron... Bueno, lo que está claro es que el alcalde... Y decían que no tenía carisma, porque era primer teniente de alcalde, llevaba creo urbanismo, era ingeniero, y era un señor que lo veía allí, salía de cuando en cuando en algunos debates, además no en era del alguna tertulia, partido, que era de lo UCD. fichó Celia Villalobos, lo trajo un poco de independiente, pero luego se afilió al partido. Diputado con la o sea UCD. que fíjense cómo acaba la cosa. Lo que está claro es que ha puesto el listón muy alto el alcalde de la ciudad y que ayer cumplió 25 años. Hemos salido a la calle para completar ya el bloque, hemos salido a la calle para preguntarles también a ustedes, a los malagueños, a ver qué opinan, porque fíjense, no todo el mundo piensa lo mismo del alcalde de la ciudad y nosotros hemos hecho ese ejercicio de salir a la calle y preguntarles por el alcalde de la ciudad, a ver qué nos han dicho. Málaga ha cambiado bastante, como está cambiando el mundo en general y todas las ciudades en general. Supongo que parte será imputable y achacable a la gestión política y otra parte a la evolución lógica que están llevando todas las ciudades en el mundo. Soy de Granada y llevo 6 años viviendo aquí, pero sí está claro es que he visto un buen progreso y un gran progreso durante el mandato del alcalde. La verdad es que en los últimos 10-15 años la ciudad Málaga, Málaga capital, no tiene nada que ver con lo que era. O sea que... ¿Cómo lo ve entonces como alcalde? La verdad que está haciendo buena gestión. Hay cosas que, bueno, le doy, las pongo en duda, en duda no, es decir, rectificar, o sea, es como un toque de atención en algunos temas, ¿no? Pero en general la verdad que ha hecho buena gestión y la verdad que, se demuestra que es un amante de su ciudad. Yo estupenda, la verdad, porque ha cambiado al 100%. Y está muy bonita, nosotros somos malagueños y siempre decimos, está preciosa Málaga, cada vez que venimos está más bonita. Tengo 25. Pues no lo sé porque no soy muy consciente, ¿no? Yo simplemente creo que como mi vida de estudiante está ajetreada, pues voy y vengo de todos lados y no me fijo mucho en los cambios y tal. Pero no sé, yo estoy contenta, la verdad. Estoy contenta, creo que se sostiene bastante bien. Yo llevo aquí 10 años en Málaga, que no soy de aquí. Pues la verdad que solamente de aquí a 10 años pues ha cambiado muchísimas cosas a lo mejor. A cosas para mejor porque las carreteras de aquí se ha evolucionado muchísimo mejor, la verdad que sí. Genial, vamos, yo no soy de aquí y llevo como 25 años y bueno, cuando yo llegué en Málaga un poquillo decepcionante, la verdad, y sin embargo ahora espectacular y preciosa. Bueno, pues es lo que nos han dicho los malagueños también de la ciudad de Málaga y del alcalde de la ciudad, que como saben ayer cumplió 25 años. Nosotros seguimos y dentro de los asuntos que les contamos, hoy les adelantábamos que vamos a hablar de las toallitas, porque fíjense, el año pasado el ayuntamiento retiró 2.000 toneladas de toallitas del saneamiento público. Siguen siendo un problema y todo ello incluso o a pesar de las campañas de concienciación que el Ayuntamiento de Málaga lleva a cabo. Para contarnos todos los detalles de este problema tenemos a nuestra compañera Rocío Carrascal. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que es el principal problema al que se enfrentan los que gestionan la red de saneamiento municipal. Son las toallitas, que pese a las múltiples campañas que se realizan por parte del ayuntamiento en este sentido, pues los malagueños siguen tirándolas a los inodoros. Y eso provoca grandes aglomeraciones como la que vemos aquí en la estación municipal del polígono Guadalhorce, la DAR del Guadalhorce. Os lo acercamos hoy para que lo veáis vosotros con los mismos ojos y a ver si así también facilitamos un poco esa concienciación. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental. Muy buenos días. Buenos días. Sin miedo a equivocarnos, principal problema con el que se encuentran desde la red de saneamiento municipal, esas toallitas. Sin lugar a dudas, porque al final nos dicen que son biodegradables y la realidad es que hay estudios que afirman que tardan más de 100 años en desaparecer, en descomponerse. Entonces, incluso en aquellos paquetes que te dicen que son biodegradables, la realidad es que es casi peor, porque tienen unas fibras que acaban deshilachándose y forman kilómetros y kilómetros de toallitas que al final se acaban quedando en las paredes de las tuberías y cuando llegan las lluvias las arrastran
y generan averías tanto en los sistemas en las estaciones de bombeo de aguas residuales como aquí al llegar a la depuradora de Guadalhorce o la del Peñón del Cuervo. Tenemos el mismo problema en las dos estaciones. El año pasado, a lo largo de 2014, el Ayuntamiento retiró pues más de 2.000 toneladas, se dice pronto, hay que mirar las cifras para ver si no nos equivocamos, pero efectivamente son más de 2.000 toneladas de toallitas de esta red, con el consiguiente pues importe económico que eso supone. Efectivamente, se bajó en un 6% con respecto al 2023, pero porque hemos mejorado los sistemas de compactación para la gestión de sus residuos. Pero la realidad es que son 2.194 toneladas. Y eso al final, pues es lo que digo, que causa, además del coste de la gestión de sus residuos, es las averías que genera y al final a la postre es el medio ambiente marino, porque acaban en el mar, sobre todo cuando vienen las lluvias y en los puntos de esas estaciones de bombeo tienen los aliviaderos y allí tenemos también nuestros propios tamices, pero cuando llega una lluvia alivia por arriba y arrastra todas las toallitas, que es el escenario tan degradado que vemos después de la lluvia muchas veces en nuestras playas, porque eso es dificilísimo de acatar. Porque al final por alivio estamos mejorando esos sistemas de desbaste, pero al final la realidad es que acaban en el mar. Y la ley precisamente del 2022 de gestión de residuos, lo que viene un poco, uno de sus objetivos principales es evitar la contaminación por plástico en el mar y señala las toallitas en su anexo 4 como uno de los problemas que hay que acatar. Y por eso también define la responsabilidad ampliada del productor para que los productores también asuman ese coste, porque en el año pasado, en el 2024, fue 1.900.000 euros lo que nos supuso de coste para esa gestión de las toallitas. Penélope, vamos a explicar un poco para los que nos estén viendo. Estos son los tamices, es la primera fase por la que pasan pues esas aguas previa a la depuración, ¿no? Y aquí es donde se quedan todas esas toallitas. Efectivamente, esto es el pretratamiento, que es el inicio de cuando llegan de nuestras redes de saneamiento a las depuradoras. Primero llegan a esta nave y lo primero que hacemos es pasar por estos tamices que lo que hacen es retener los sólidos de mayor espesor. Evidentemente que por supuesto, como vemos, sobre todo son estas toallitas. Y después siguen, pero lo lamentable es que luego algunas pasan al interior y son las que luego van generando también algunos problemas en el resto de los sistemas de depuración, ya en el primario y etcétera. El impacto, hemos hablado del económico, pero también está pues el terrible impacto ambiental que conllevan esas toallitas cuando no se consiguen eliminar totalmente de aquí y llegan al final a las playas, como bien decía. Efectivamente, el problema es de aquí, pero bueno, de aquí es algo más difícil, pero sobre todo en esas estaciones de bombeo de aguas residuales que tenemos en toda nuestra ciudad. Por la orografía que tiene, las redes de saneamiento llegan a la playa y desde ahí lo bombeamos, o sea, por un sistema de bombeo para que nos llegue a las depuradoras. Entonces, en esas estaciones de bombeo es donde cuando hay lluvia, sobre todo, hay un vertido de toallitas al mar por los emisarios, por los aliviaderos. Entonces, al final, efectivamente, es un daño medioambiental muy importante, que la ley de residuos lo señala, de hecho. Entonces, hay que llegar a una solución, o bien la responsabilidad ampliada del productor, que no ponga que son biodegradables cuando no lo son, un etiquetado correcto de esos paquetes de toallitas y, por supuesto, que es muy fácil, que hemos hecho campaña de concienciación, la de Chiquito de la Calzada, que era muy simpática, yo creo que llegó mucho a la población, la toallita al inodoro, la toallita a la papelera, no al inodoro, que es un gesto muy fácil. Tenemos las papeleras en los baños y que las toallitas no se pueden echar al inodoro porque al final acaban contaminando nuestros ríos y el mar. Penélope, estamos en mayo, no sé si tenéis ya datos en estos primeros meses del año de recogida de toallitas. Pues vamos por la misma tendencia. Es verdad que disminuye algo porque mejoramos nuestros sistemas de recogida y compactación para evitar que no haya tanto transporte de residuos a las estaciones de tratamiento de residuos, pero la realidad es que no disminuye el volumen de toallitas. Estas toallitas también tienen después una problemática incluso en los edificios, en las comunidades de propietarios, donde son frecuentes los atoros por culpa de las toallitas. Efectivamente, los atoros que se producen en las injerencias de los edificios a los colectores de saneamiento se producen por este motivo, porque al final el aljibe, la arqueta que recoge de todas las bajantes del edificio en los saneamientos se acaban atorando por culpa de las toallitas también. Entonces, la reflexión sería sin duda no comprar toallitas o comprar toallitas y tirarlas a la papelera. Pues la reflexión efectivamente es que si el que está acostumbrado a usarlas no hay ningún problema, pero que se eche a la papelera y no al inodoro. Pero por supuesto
se podría intentar conseguir unas toallitas biodegradables, pero la realidad es que a día de hoy, tras muchas investigaciones, no se ha conseguido. Yo no sé si no sé si por parte del ayuntamiento o a un nivel un poco superior ha habido algún tipo de conversaciones con los fabricantes de las toallitas que al final, bueno, pues deberían ser aliados en este sentido. De hecho, hace algo más de un año lo llevamos al Pleno, el Partido Popular, una instancia y fue aprobado por unanimidad de instar a los productores al Ministerio que obligue o que aplique ya la ley de residuos, que es desde el año 2022, en la que está la responsabilidad ampliada al productor, que se llama RAP en la ley, y en la que se le obliga al productor a que asuma el coste. Yo creo que hasta que no se traslade ese coste de casi 2 millones de euros que nos supone en la ciudad de Málaga la gestión de estos residuos, cuando se traslade al productor, a lo mejor ya se pone las pilas para hacer algo de verdad biodegradable. Pues muchísimas gracias, Penélope, y nos quedamos sobre todo con ese mensaje y el que queremos trasladar a todas las personas que nos estén viendo. Por favor, las toallitas no se tiran al inodoro, se tiran a las papeleras, sobre todo porque supone un importante coste medioambiental y también un importantísimo coste para el ayuntamiento, que como dice la concejala, bueno, pues son más de 1 millón de euros, cerca de 2, lo que se invirtió el año pasado simplemente para retirar todas estas toallitas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y nos sumamos, por Dios, a ese llamamiento, que no tiremos toallitas al retrete, que las toallitas o al inodoro, que las toallitas se tiran a la papelera. Por Dios, casi 2 millones de euros, es que es una barbaridad, que se podría invertir en cualquier otra cosa. Yo creo que eso es cuestión de educación y concienciación. Es que no hay nada más. Yo lo que me sorprende es que la gente lo siga haciendo. Si llevamos con campañas de concienciación, no te voy a preguntar, Juan Carlos. No te voy a preguntar porque me da miedo lo que me puedas decir, ¿eh? No me mires, no me mires. No, iba a decir solamente que... Las toallitas a la basura. Las toallitas hay que quitar a la papelera y que hasta que otra cosa más de las que hacemos mal. Gastamos mucha agua, consumimos mucha luz, comemos mucha grasa saturada, comemos muchos azúcares y que es otra de las cosas en las que tenemos culpa nosotros. Pues ya está, pues a concienciar a todo el mundo y que no se hagamos y que tiremos las toallitas, o que no las compremos y nos cargamos la industria de las toallitas, o que directamente hay que comprarlas, pero si nos han dicho que no se compren, pero que se tiren a la papelera, que no se tiren al inodoro. A mí lo que me agota es, estamos permanentemente en campañas de concienciación. El estar permanentemente en campañas de concienciación significa que nos están regañando permanentemente por lo que hacemos. O sea, nos están quitando todos los ámbitos de libertad. Que no se acaba el mundo, que estamos permanentemente con lo del agua. El agua. No, cuando nos lavamos el diente, dejar el agua que no corre el agua, cierra el grifo mientras te diga. Pues no sé, yo me baño. Eso es un bien para todos. Sí, pero eso es un 0,00000. El problema del agua pero si suman mucho, 0,0. No, eso poco cero no llega al 1% del consumo de agua. O sea, de hecho, el ser humano es lo que menos consume agua. El gran consumo de agua está en el campo y en la industria. El que hagamos así y cerremos el grifito mientras me cepillo los dientes no tiene ningún sentido. Y la gran pérdida de agua se produce en las cañerías, los saneamientos estos que... Sí, eso sí es verdad, que por ahí se pierde mucha, sí. Igual, así vamos a llegar con el giro que van a ser las toallitas que los que rompen las tuberías. Pero bueno, el caso es que se pierde un 30% de agua en la conducción. La agua ya saneada, encima agua que ya hemos gastado el dinero en tratarla, para potabilizarla. Agua que ya es potable porque la hemos tratado, es la que tiramos un 30%. Esto es muy común, por decir, generalizado, pero no es generalizado en todo el mundo. Hay ciudades donde sí lo han resuelto. Porque siempre pero eso se está resolviendo en Málaga está trabajando en eso, que no se pierda ni una gota. Se pierde de media el 30%, entre un 25 y un 30% en todas las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Pero hay una que no, ¿sabes cuál? Madrid. ¿Sabes cuánto se pierde de agua en Madrid? ¿Cuál? El 4%. El 4%. Es decir, ¿Han invertido? Sí, han invertido. Entonces, si quitamos un 30% de pérdida de agua que tiramos, pues por tanto ya no tenemos que estar con el grifito. Pero si además tampoco la tiramos con el grifito. Bueno, pero si además no la tiramos, claro, yo creo que todo suma. Yo la única razón por la que yo no me baño en la bañera en mi casa es porque no tengo bañera. Que no se tiran las toallitas al inodoro, que hay que tirarlas a la basura. Fíjense que en un contexto, les decía yo, en el contexto de falta de vivienda, que afecta a todos, incluidos los universitarios que son de fuera, pero que quieren estudiar en Málaga. El problema de la vivienda es para todos. Y hoy les vamos a contar una buena noticia. La construcción de la nueva residencia de estudiantes de la Universidad de Málaga está cada vez más cerca. El plazo para presentar los proyectos al concurso público terminó el 27 de abril. A finales de junio se valorará la oferta más adecuada y se prevé que la adjudicación y firma de contratos se produzca en el mes de julio. Para que nos cuente todos los detalles, tenemos a Salvador Merino, que es vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Málaga. Salvador, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuántos proyectos se han presentado?
Pues eso todavía no tengo yo la comunicación porque yo no puedo pertenecer al propio tribunal. Los vicerrectores estamos exentos, pueden ser nuestros adjuntos o el personal técnico el que va al tribunal. Entonces, la unidad de contratación abrirá la documentación en la semana próxima y ya empezará a saberse pues, directamente cuántas ofertas ha habido y empezarán a evaluarse si son correctas o no y cuál es la puntuación que conseguirá y cuál será la ganadora. Claro, para adjudicarlo finalmente. En cualquier caso, Salvador, lo que sí sabemos es cómo va a ser la residencia, ¿no? Más o menos. Sí, los límites son aproximadamente entre 750 y 850 plazas, los que tendrá, y las dimensiones son unos 30.000 metros cuadrados, que tiene posibilidad de ocupación la parcela y se sitúa pues, entre la carretera norte de la ampliación del campus y el edificio del Rayo Verde, lo que llamamos el Rayo Verde, y el Instituto de Hortofruticultura. ¿Cuándo podrían comenzar a tramitarse los permisos de obra? ¿Se tiene una idea? Bueno, eso ya es un trámite que debe hacer la concesionaria. Me imagino que lo hará lo antes posible, porque evidentemente tiene 75 años para su explotación y cualquier empresa lo que quiere es rentabilizar al máximo esa explotación. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en este tipo de concesiones, que bueno, la preocupación ya no es tanto del dinero público, sino del dinero privado. Y ese, no se preocupe, que suele ir muy rápido. Claro, por lo que le afecta, se dará toda la prisa que pueda, claro, evidentemente tener la residencia en marcha. En cualquier caso, ¿hay un plazo límite para poder desarrollar este proyecto y que empiece a funcionar? Bueno, lo que esperamos, según todos los estudios de viabilidad que nos hicieron, es que en 3 años esté totalmente terminada. Lo cual no significa que no se vaya abriendo por partes, porque tiene una parte residencial para estudiantes, una parte ya menor para profesorado que está todo el año que viene a Málaga y una parte, digamos así, como hotelera para lo que son los tribunales, los conferenciantes, cualquier persona que viene a dar un curso corto, una semana o lo que sea, también tiene esa posibilidad. Aproximadamente serían 600 plazas, 100 plazas, 100 plazas. Digámoslo así, es un reparto más o menos de proporciones. Vicerrector, ¿y se tiene una idea de lo que va a costar tener una plaza en esta residencia? Bueno, los costes de plaza estimados son unos 500 euros por plaza y después, eso es la plaza de estudiante. La plaza de profesor son apartamentos, esa sería entre 1.000 y 1.100 euros mensuales. Y las plazas de estancias muy cortas son unos 800 euros. Es una habitación, 800 euros mensual. O sea que será unos 60 euros diarios, la estancia de tribunales. Claro, porque el problema habitacional ya no es solo, lo decíamos ahora, ya no es solo también los universitarios que quieren venir, es eso, profesores pues, que tienen que venir para participar en un curso, en fin, que el problema de la vivienda es una realidad. ¿Cuántas plazas harían falta? Además de estas, yo no sé si con estas plazas ya que se van a poner en marcha, con esta residencia, ¿se cubre ya la necesidad o haría falta más residencias que pusieran a disposición de los universitarios más plazas? Pues mira, la ley nueva de universidades para la apertura de nuevos centros ya empieza a indicar cuáles son los porcentajes aproximados, que son el 10% de los estudiantes. El 10% de los estudiantes de Málaga ya serían 4.000 estudiantes, pero nosotros solemos tener más estudiantes de fuera que otras universidades. Tenemos de toda la provincia y de muchos países. Nosotros aproximadamente las necesidades son unos 12.000 estudiantes los que tendría la provincia de Málaga, de residencia. Actualmente estamos en unas 3.000, entre privadas y la pequeña pública que tenemos nosotros, que vamos también a sacarla para su ampliación. Y con esto pues tendríamos unas 4.000 plazas. Siguen quedando ahí un número importante de plazas por cubrir. Es que también tenemos muchos estudiantes que vienen a cursar los cursos de español para extranjeros, Erasmus, etcétera, ¿no? Cada año son más, ¿no? La residencia que ya tiene la universidad decía que se va a ampliar. ¿Para cuándo esa ampliación? Pues esa esperamos sacarla en las siguientes semanas. El concurso también. O sea, que empezaría a funcionar ya el próximo curso, vicerrector. Esa ampliación requeriría... Bueno, esa ampliación es un poco distinta porque nuestra residencia está formada por 15 pequeños edificios que en total suman 257 plazas y pasaríamos a tener 360 plazas. Con lo cual lo que vamos es
reformando cada uno de los edificios por separado, y eso significa que nunca se cierra la residencia, sino que simplemente se tiene uno en reforma, ¿no? Uno a uno en reforma. Entonces, consideramos que a partir del curso que viene se empieza a reformar y durante todo el curso se irá reformando. Ah, claro, por tramos, poquito a poco, ¿no? Para poder Sí, sí. mantener la actividad de la residencia. Salvador Merino, Bien. vicerrector de Infraestructuras de la UMA, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes. Muy bien. Y por cierto, sobre el tema de las toallitas que han dicho antes, Sí. trabajamos con Penélope en el hecho de que mediante un procedimiento pirolítico se cambian las toallitas por carbón activo, que es precisamente lo que se usa, como bien ha indicado Juan Carlos, en la depuración de las aguas. O sea, que convertiríamos la toallita de un contaminante a un descontaminador, con lo cual es muy interesante. Eso sería maravilloso, ¿eh? Matamos de pagar de un tiro. Claro, quitamos un problema y mejoramos el otro, o sea que sería perfecto. Y ese proyecto, entiendo que se está trabajando todavía en ese proyecto. Efectivamente. Sí, con todo el equipo que está trabajando en todo el tema de playas y de agua, pues también trabaja con Penélope en todo este tema de la problemática de las toallitas. Oye, pues estaremos pendientes también de este proyecto. Salvador, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, lo dicho. A ustedes. Gracias, Salvador. Vale, hasta luego. Un saludo. Que tenemos noticia de última hora, que el Ministerio de Transportes casualmente ha anunciado que adjudica el primer estudio para el tren litoral entre Nerja y Algeciras. Lo publican nuestros compañeros de Diario Sur, porque ya les adelanto que el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a protagonizar una jornada que pone en marcha Diario Sur este viernes aquí en la ciudad, y entendemos que va a venir, oye, pues con este anuncio bajo el brazo, ¿no? Estupendo y maravilloso, desde Nerja a Algeciras. Ya no es solo Marbella, no es que el tren litoral vaya a llegar a Marbella, es que va a ir desde Nerja hasta Algeciras. Pues yo tengo mi duda de que el ministro Puente sepa dónde está Nerja, y estoy convencido que esto es un canto al sol, que es propaganda, y que todo el dinero que se va a gastar al ministerio va a ser exactamente lo que cueste el estudio. Exclusivamente. No vamos a ver... Bueno, a ver si viene con un plan de inversiones. Si viene el viernes con un plan de inversiones y dice, oye, pues este año se va a dedicar tanto, el año que viene se va a dedicar tanto más, el siguiente otro poco más. Sí, el plan va a estar. Lo que no va a estar es la inversión. Es decir, el plan y un libro, tú pones un proyecto, todo eso se va a hacer. Y eso es lo que se va a gastar, el único dinero que se va a gastar el ministerio o sea, no va a existir ese plan, y no creo que exista nunca. ¿Tú crees que no va a que el tren Yo creo que sí, litoral... nunca vamos a ir. Esto es una cosa que va de la que siempre llevamos hablando de 50 años y seguiremos hablando de 50 años, como el encazamiento del Guadalhorce, como del Guadalmedina, o sea, todo eso son cosas de las que siempre se ha hablado, y no que se va, como la residencia de estudiantes, van a venir más estudiantes, y por más que hagamos, pues no, al final van a venir más estudiantes y nunca llegaremos a colmar la residencia. Como está hablando el señor, que además con mucha información, porque está en esa materia en España, en Málaga, hay el monte de 13.000 estudiantes. Hace 10 años seguía habiendo 10 veces más que las plazas que había. Bueno, 5 veces más. Ahora mismo había 1.520 hace 10 años, después 1988, hace nada, había 2.700 plazas, pero siguen siendo el triple o el cuádruple el número de estudiantes. Son cosas que nunca vamos a llegar a colmarlas. Pues la obra del AVE, paseo del tren litoral, no la vamos a tener. Ya cuando seamos viejitos, tú sigues aquí presentando, yo también me invite a tu programa, lo comentaremos que no... A ver si le tienes que pedir perdón al ministro Óscar Puente, porque al final lo hace de verdad y hace... Pues entonces me comeré mi palabra y le pediré perdón. Bueno, a finales de enero publican nuestros compañeros de Diario Sur, dicen que a finales de enero, como muy tarde, en febrero del año 2026, para que apuntemos las fechas, el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible debe tener sobre la mesa un estudio inicial de alternativas sobre cómo y hacia dónde será posible llevar el tren litoral a lo largo de la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, desde Nerja hasta Algeciras. ¿Cuándo son las elecciones generales? ¿El 27? El 20... Y ha dicho el 26. El 27... creo que son sobre mayo, ¿no? Abril, y eso mayo, tiene que ser para el 26, ¿no? El proyecto. Bien. Mayo o junio, es que no recuerdo bien. Pues eso es todo lo que se va a hacer. No hay más preguntas, señoría. Bueno, yo quiero pensar que el Gobierno tiene interés verdadero en poner en marcha el tren litoral.
publican nuestros compañeros de Diario Sur el cronograma establecido por los técnicos gubernamentales. Se sigue cumpliendo escrupulosamente. El último hito que se acaba de producir ha sido la adjudicación del esperado estudio de viabilidad del corredor ferroviario de la Costa del Sol. Claro, aquí lo hemos hablado muchas veces. La historia no es hacer el tren, es por dónde. Claro, porque ya ha cambiado mucho de su tren, momento, claro. lo que había previsto, lo que por donde no, y tiene que no se ha dejado circular. espacio. Claro. El problema es que no hay espacio. No se ha si tú te respetado. fijas y tú, vaya, a cualquiera de nosotros que viaje de Málaga a Marbella, el problema es que no hay espacio. Está el Tiene que ser ya litoral, que se están suban muy todas las arriba, casas, muy claro. por encima de... Y es inaudito, y los extranjeros ven inaudito que dos ciudades como Málaga y Marbella no tengan una comunicación no estén ferroviaria. unidas. Y hablas con cualquier arquitecto o ingeniero y te dicen, no, es que es imposible hacerlo. O sea, prácticamente no hay forma de hacer que sea viable, ¿no? Por encima de la montaña ya pierde su función. Y es prácticamente imposible encontrar un hueco para poder poner una vía férrea que comunique Málaga con Marbella. Y por eso y porque conozco el pelaje de algunos, pues yo estoy seguro que el ministro, y ojo que me cae muy bien, yo creo que... A mí me sigue sorprendiendo lo que cuestan los estudios, 991.911 euros. Un estudio. Bueno, es que este estudio... 900.000 euros. Es un estudio muy amplio, ¿eh? Piensa que es que para buscar la solución donde pueda ir el tren. Pero había por ahí también unos estudios de unos malagueños, ¿no? Que es que recuerdo que hace poco leí también en algún medio de comunicación que había unos malagueños que habían presentado una solución, unos estudiantes. Bueno, una propuesta, ¿no? Pero no era un estudio de viabilidad. Bueno, claro, pero había una propuesta que quizás se pueda unir, ¿no? Si eso lo de viabilidad, si es técnico, hombre, entiendo que debe incorporar también la parte de cálculo técnico, porque de viabilidad solamente seguramente no sea ese coste. Pero habrá que ver también a quién se lo concede y quién no. Pero en cualquier caso, yo que tengo ya más que amortizado que ese es el coste total de la inversión del tren. El tren va a costar exactamente, ¿cuánto he dicho? 991.000, pues eso es lo que... Bueno, el tren mucho más. No, es sobre el estudio de viabilidad. Digo, de lo que se vaya a gastar, lo que va a costar en total son los 900.000. Lo que va a costar no, lo que se va a invertir, Eso, lo que tú crees que el gobierno solo va a invertir, esos 991.000 euros. Exacto. Porque luego después de eso no se va a hacer nada. Correcto. Bueno, aquí lo dejamos, ¿eh? Lo voy a apuntar en la hemeroteca y si en algún momento vemos al ministro inaugurando la primera piedra. Bueno, a este ministro seguro que no. Será otro ministro. Bueno, quién lo sabe. En fin, les cuento ahora que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía activa desde hoy la vigilancia entomológica de los mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental. Han lanzado una campaña en redes sociales recomendando a la población reforzar las medidas de protección frente a este virus, sobre todo entre la población vulnerable con inmunidad comprometida. Este aviso además coincide con la celebración de la Semana de Acción contra los Mosquitos. Saludamos a esta hora a Raimundo Real, que él es catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. A ver, para empezar y poner las bases, ¿qué es el virus del Nilo? Bueno, el virus es un virus que está, digamos, en el ecosistema, está en el medio ambiente, es un virus que tiene sus reservorios en aves, es decir, las aves son las que tienen este virus, van pasando de unas a otras, pero de vez en cuando este virus es pasado a mamíferos a través de la picadura de unos mosquitos. Y entre esos mamíferos pues están muy notablemente los caballos que sufren esta enfermedad y los seres humanos. Hay que decir que de caballos a personas o entre personas no se transmite, aunque un mosquito pique a un ser humano o a un caballo y después pique a una persona, no le transmite la enfermedad porque la carga vírica no es lo suficientemente grande. Siempre la infección se va a producir desde un ave hasta un ser humano, en nuestro caso, a través de un mosquito. Profesor, ¿y existe la posibilidad de que se dé algún caso en Málaga? Sí, puede ser. O sea, no es de las que más riesgo tiene, no es la provincia con más riesgo, porque este virus se transmite dentro de las cuencas fluviales, sobre todo cuencas fluviales grandes, porque también las aves se mueven dentro de las cuencas y los mosquitos están también relacionados dentro de la misma cuenca. Le cuesta más trabajo pasar a otra cuenca fluvial. Entonces, en Andalucía, la cuenca de más riesgo es la del Guadalquivir y también la del Guadiana. No en balde porque son ríos mucho más grandes. Pero el Guadalhorce también tiene su poquito de riesgo. Entonces, digamos, no es el máximo riesgo, pero sí puede haber riesgo. Entonces,
como entramos en la época en la que el virus puede afectar, pues hay que tomar medidas, ¿sí? Porque ¿qué otras enfermedades pueden transmitir los mosquitos, profesor? Bien, los mosquitos pueden transmitir muchas enfermedades, el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, la mayoría en zonas tropicales y algunas empiezan a entrar también en zonas como la nuestra, que han estado mucho tiempo libres del dengue, por ejemplo, pero empieza a haber dengue. Otra enfermedad típica transmitida por mosquitos pues es la malaria, que sí que en otro tiempo fue una verdadera plaga en Europa y en España también, pero bueno, eso se ha podido ir superando porque se luchó mucho contra los mosquitos, en este caso son del género Anopheles, que son capaces de transmitir la malaria, aunque eso se hizo sobre todo desecando humedales, con lo cual tiene también un problema ecológico y contraproducente por otro lado. Es que no es fácil estar, digamos, a la altura de los ecosistemas. En los ecosistemas siempre hay que estar dando una de cal y una de arena. Hay que procurar que estén sanos, que haya un cierto equilibrio, un control de las poblaciones, pero permitiendo que también los enemigos de esas poblaciones puedan sobrevivir. Porque si luchando contra los mosquitos acabamos con los insectívoros que se comen a los mosquitos, al final tenemos el problema agravado. Entonces, esta es la cuestión con el virus del Nilo Occidental y con todas las enfermedades que están en el ecosistema. Que al final el equilibrio es muy difícil, profesor, que es lo que usted decía, hay que estar vigilando pero a la vez cuidando, entonces llegar a ese equilibrio es muy complicado. En Málaga, en cualquier caso, sí que se llevan acciones, principalmente en la zona del puerto. A mí me ha llamado la atención en la zona del puerto del control y en la zona del Guadalhorce, claro, que es dos puntos donde se tiene especial atención o donde se llevan a cabo campañas de especial atención. Claro, es que en los puertos es además un sitio de entrada de especies invasoras. Por ejemplo, aquí el virus del Nilo Occidental lo transmite el mosquito, vamos a decir, de toda la vida, por decirlo así, porque hay varios tipos de mosquitos. Simplificando un poco, pero digamos que está el mosquito de siempre que nos ha picado por las noches, que su nombre científico es Culex pipiens. Este transmite el virus del Nilo. Pero también está el mosquito tigre, que es un mosquito nuevo, invasor, que también transmite el virus del Nilo. Y este entra por los puertos o entra por determinados puntos, pero este es uno. Entonces, claro, hay zonas en las que hay que controlar bien la entrada, sobre todo de especies invasoras, que luego cuesta más trabajo porque los ecosistemas no están, digamos, adaptados a ellos y a veces pueden provocar explosiones difíciles de controlar. Mientras que los mosquitos de toda la vida, vamos a decir, pues sí que ya tienen predadores y tienen más formas en las que el propio ecosistema los controla, ¿vale? Claro. Aunque hay que decir aquí que estos mosquitos son mosquitos que vuelan bajo, no son como otros que vuelan más altos. Entonces, los mosquitos que vuelan más alto, las golondrinas, los vencejos, los aviones comunes, que van volando muy alto, se los comen. Conforme van volando, abren la boca y se van comiendo mosquitos. Pero el mosquito tigre, en particular, vuela muy bajo, está muy pegado al suelo, está pegado al césped, por eso pica de la rodilla para abajo, pica en los tobillos, y esto se lo comen. Hay también aves insectívoras que se los comen, como el papamosca, los mosquiteros, pero estos vuelan más bajo. Son aves que vuelan muy bajitos, son capaces de comérselo. Pero en las ciudades hay una proliferación de gatos y los gatos pues son predadores. Y los gatos, como pillen un mosquitero, pues se lo comen. Claro. Y es difícil, igual que las lagartijas, que son otros, lagartijas salamanquesas, que pueden comer a estos mosquitos. O sea, si un mosquito se posa en la pared, llega una salamanquesa, y se lo come. Claro. Pero claro, si la salamanquesa tiene también un predador que lo elimina, entonces al final tenemos que conseguir que toda la biodiversidad urbana, sobre todo en las ciudades, que es donde nosotros vivimos, sea lo más diversa posible y con una cadena trófica que funcione bien, que tiene que tener sus predadores apicales, que se llaman, o top, que están arriba del todo. En el caso de la ciudad es el gato, y tiene que haber
pero no puede haber una exageración, ¿eh? No Porque mucho, claro. si resulta que no dependen del ecosistema, sino que aunque no haya presas, se le da una alimentación suplementaria, crece demasiado. Y al crecer demasiado, elimina otras partes y al final hay muchos mosquitos. Y todo está relacionado. Entonces hay que, a ver, poco a poco y tenemos que ir entendiendo que también la ciudad es un ecosistema y que también la ciudad tiene biodiversidad y que nos interesa mucho que esa biodiversidad sea sana y tenga todas sus componentes bien, porque al final hay una salud sola, no es la salud humana independiente de la salud del ambiente. Eso no ha funcionado nunca. Claro, todo forma parte de lo Tiene mismo, que ser claro. la salud humana con la del ambiente. Profesor, yo le iba a preguntar, ¿vamos a tener muchos mosquitos? Yo no sé si esto se puede saber o no se puede saber. ¿Vamos a tener muchos mosquitos este verano en Málaga? Pues, hombre, no tengo una bola de cristal, pero lo esperable es que sí, porque este es un año de mucha agua. Y claro, los mosquitos tienen una fase larvaria que es acuática. Y yo ya he visto cunetas en algunos sitios que habitualmente en esta época están secas y esas cunetas tienen agua y estaban llenas de mosquitos, de larvas de mosquitos. O sea que sí, en principio es un año que se espera que pueda haber bastante mosquito porque la disponibilidad de hábitat para sus larvas va a ser La tienen, grande. claro, tienen la mejor. Entonces, hay que tomar medidas de precaución, sí. Bueno, profesor, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Raimundo Real, catedrático de Zoología de la UMA. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues también recomendaciones relacionadas con el mosquito. No nos ha dado tiempo, pero principalmente relacionadas con eso, no tener agua estancada, sobre todo en las casas, incluso en los pisos, si tenemos terraza, vigilar que las macetas no tengan agua estancada, porque es ahí donde ponen las larvas y donde proliferan luego los mosquitos. Pero el problema no son los mosquitos, ¿no? Son las enfermedades que transmiten y no son las enfermedades, no las traen los mosquitos, las traen las personas. Es decir, el mosquito anófeles, que es el que hablaba hace poco, que también tiene la malaria, también el paludismo. Siempre ha habido mosquito anófeles. De hecho, la fotografía que aparece ahí creo que era un testimonio. El mosquito grande que vemos aquí en Málaga, tenemos el pequeñito que nos pica y luego uno grande que con las patas muy largas. Ese es el anófeles. Transmite el paludismo y la malaria, pero como en España no hay malaria ni paludismo, pues no transmite. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiecen a venir gente contagiada con o portadores de esas enfermedades. El dengue son enfermedades que no existían en España, que ya empiezan a volver y que los mosquitos que ya están aquí, pues a veces los transmiten. Y el plan son, por tanto, controlar eso. Pero los mosquitos, a mí es que no me pican. Aquí que te digo. Precaución, yo ya me está picando y no creo que aquí no hay mosquitos, pero ya me está picando todo. Nada más que hablar de los mosquitos. Juan Carlos Robles, Nuria Rodríguez, mil gracias por haberme acompañado esta mañana. Que seguimos contándoles historias, que saben que la segunda parte la vamos a dedicar a las matronas, al colectivo de las matronas, pero antes nos vamos a la redacción de informativos porque son las 12:51 y saben que siempre aproximadamente a esta hora nos gusta saludar a María José Vidal para que nos cuente en qué asuntos informativos están trabajando en la redacción. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues pendientes de la situación ahora mismo de María Zambrano, estamos muy pendientes desde primera hora de eso que nos ha contado Renfe, Adif y también el Ministerio, de cómo poco a poco se va devolviendo la normalidad a unas conexiones por ferrocarril interrumpidas desde ayer. A las 9:30 se ha recuperado la unión entre la Costa del Sol, Andalucía y Madrid. Pero los retrasos provocados por el incidente de ayer, ese robo de cobre a la altura de Toledo, están pasando factura a muchos de los pasajeros que iban a coger un tren a primera hora de la mañana. Hay retrasos importantes, los vamos a revisar y vamos a también a atender a las novedades en relación a la investigación que ha abierto la Guardia Civil para tratar de esclarecer unos hechos que han afectado a numerosos trenes. Ayer contaba el Ministerio que eran 30, más de 12.000 pasajeros afectados por esta situación, que coincidía además con una fecha muy significativa, el final del Puente de Mayo y el inicio de la Feria de Abril, y lo que supone en lo que a conexiones ferroviarias hablamos. Nos fijamos en esto, Pablo, y nos fijamos en otro asunto que tiene que ver con la circulación de los trenes. En esta ocasión, el anuncio que ha hecho el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que ha adjudicado por cerca de 1 millón de euros la redacción del estudio de viabilidad del tren que va a unir Nerja y Algeciras con la ciudad de Málaga. El anuncio llega para la concesión a la UTE de empresas formadas por WSP Spain
Appia y por la empresa Multicriterium Encryte. Lo ha anunciado el Ministerio y ha señalado que lo que tienen que hacer es presentar una propuesta con soluciones para reforzar la actual línea C1 de cercanías Málaga-Fuengirola y ampliar este trazado hasta Algeciras. Es un estudio que se va a dividir en 5 tramos, según nos han explicado, que abarcará un análisis de demanda, rentabilidad financiera y socioeconómica y que será lo que determine si finalmente es conveniente la ampliación o no de esta línea. Por lo tanto, asunto destacado en esta jornada de lunes, en la que nos fijamos también en un par de sucesos. El primero tiene que ver con un acontecimiento que se registró el pasado viernes, una agresión más a una facultativa, en esta ocasión a una enfermera a la que una paciente le arrojó un bote de la prueba de orina que iban a realizarle. Según han explicado desde el sindicato, rápidamente se pudo actuar, se ha procedido a la denuncia y ha quedado en este suceso a un facultativo. Y otra agresión está más cercana, esta madrugada, una agresión con arma blanca en El Palo, en torno a las 2:30 de la madrugada. Una mujer de 46 años tuvo que ser auxiliada en calle Asturias. Presentaba lesiones en el brazo, en el cuello, en el pecho y en las manos. El autor, de 59 años, ya ha sido detenido por parte de efectivos de Policía Nacional. También actuaron agentes de policía local. Y si estáis interesados, pues apuntar, porque el próximo día 15 de mayo salen a la venta las entradas para la San Diego Comic Con, que se va a celebrar en Málaga entre el 25 y el 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Bueno, pues asuntos todo. Muchísimas gracias, María José Vidal, que nos van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio a partir de las 2 de la tarde en el 97.4 de FM y nuestros compañeros de informativos de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero... Pues es la 1 de la tarde y seguimos en directo aquí en Canal Málaga. Saben que están viendo Málaga aquí ahora, es el magazín de la televisión municipal y hoy vamos a dedicar nuestra mesa del lunes a una de las profesiones más bonitas del mundo, aunque también con mayor exigencia de responsabilidad, de cualificación profesional, de vocación y de sentido humanitario. Es 5 de mayo y es el Día de las Matronas. Nos acompañan esta mañana Salomé Moreno, que es coordinadora del equipo de matronas de Quirón Salud Málaga. Bienvenida, Salomé. Hola. Buenas tardes. Y tenemos también a Elena Mellado, que es matrona de atención primaria del Distrito Costa del Sol y que trabaja en el Centro de Salud de Fuengirola Oeste. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. A ver, a mí me gustaría que empezáramos, decía yo que hoy 5 de mayo se celebra el Día de las Matronas y que me empezáramos explicando un poco cuál es el lema que habéis elegido para la conmemoración del Día Internacional de la Matrona este año. A ver. Pues mira, el lema actual que ha elegido, porque esto no lo elegimos nosotros, esto lo elija la International Confederation of Midwives, entonces no es nuestro, pero es el de matronas cruciales ante toda crisis. ¿Por qué hacen referencia a esto? Pues porque ya podemos ver cómo está el mundo. Entonces, tantos desastres, tantos cambios climáticos, las guerras que nos están aconteciendo últimamente, lo que hace un poco es la referencia a cómo la matrona cumple un papel crucial ante todas estas crisis, ¿no? Pues porque, por desgracia, nos seguimos encontrando muchísimos grupos vulnerables, muchas mujeres con una situación complicadísima en los partos, posparto, bueno, lo que es todo lo que es la etapa perinatal. A esto se le agrava la violencia de género. Las matronas estamos al lado de las mujeres con la violencia de género. La mutilación genital femenina, que también nos las encontramos en muchos países. Es decir, son situaciones tan sumamente críticas para las mujeres que para eso estamos las matronas, precisamente para estar en esas crisis. Y somos pues cruciales en esos momentos, ¿no? Bueno, hablaremos ahora del trabajo que realizan las matronas, pero a mí me gustaría también contextualizar un poco, conociendo cuál es la formación académica que tiene una matrona, que yo no sé si todo el mundo la conoce o no, ¿no? Y que yo creo que es importante que se cuente. Sí, es interesante porque, como comentábamos Elena y yo detrás, la población muchas veces desconoce realmente qué es una matrona. No es una enfermera, es un médico, es una profesión independiente. Bueno, en España concretamente, en nuestro medio, para que la gente se ubique, nosotras somos enfermeras, hacemos un grado de enfermería y posteriormente accedemos, para poder ser matrona, a un examen, oposición, que al igual que los médicos hacen para entrar como médicos internos residentes, las enfermeras también hacemos ese examen a nivel nacional para entrar dentro de ese periodo de residentes, que nuestra formación dura 2 años.
que se llama EIR. Y es una especie de MIR. Es una especie de MIR, sí, es un examen compararlo. a través de una serie de plazas que el Ministerio de Sanidad y de Educación coordinan para que se formen las matronas y otras enfermeras especialistas. Ahí entran pues, enfermería comunitaria, pediatría, todas las especialidades de enfermería hasta ahora dispuestas. Y entramos, una vez que has conseguido tu plaza, eliges tu destino, durante esos 2 años te formas como matrona y tras los cuales pues ya adquieres el título de matrona. Posteriormente, cuando ya tienes tu título, te sigues formando efectivamente como cualquier profesional con másteres, expertos universitarios, otra especialidad, lo que cada una considere y por tanto pues, bueno, pues para ser matrona necesitas un grado de 4 años, más 2 años de especialidad, más todos el resto de formación, posgrado incluso, que Elena y yo también estamos hablando, que también tenemos, como por ejemplo máster o doctorado, por ejemplo, que también estoy en el programa de doctorado, Elena también, también doctora y es investigadora, entonces, bueno, pues esa es nuestra formación. Y hay que añadirle el tiempo que te tires preparando la oposición. También. Porque no todo el mundo aprueba la primera. Claro. Entonces, preparar la oposición puede suponer 1 año, 2, 3, dependiendo lo que te lleve, claro. Sí, porque además matrona es la especialidad más demandada. Entonces, normalmente si hay 400 plazas a nivel nacional, es la primera que se acaba. ¿Y hay suficientes matronas a día de hoy? No, precisamente ese es nuestro gran hándicap. Claro, os pregunto porque esta mañana luego lo veíamos, hay una concentración, se anunciaba una concentración por parte de SATSE que de alguna manera pues quería reivindicar y llamar la atención hoy en el Día de las Matronas en las condiciones que tiene este colectivo profesional sanitario. Entonces, por eso quería preguntaros también. Sí, es cierto que el ratio matrona-población de mujeres con respecto a otros países de Europa es bastante bajo en España, así que eso lo que indica es que hacen falta más matronas, porque al final, en lo que explicaba un poco Elena, no solamente estábamos en situación, en la matrona no solo, aunque hablemos ahora más tarde de nuestras tareas, ocupadas en la atención al embarazo-parto, es que si hubiera más matronas tendríamos posibilidad pues, de abarcar otros problemas que también existen en la sociedad, ¿no? Con respecto a la planificación familiar, con respecto a la menopausia, con respecto a otra serie de temas que también nos importa muchísimo a las mujeres, que cada vez demandan más las mujeres, y que no podemos a lo mejor dedicar el tiempo que es necesario, puesto que bueno, pues no somos suficientes y tenemos que ocuparnos primordialmente pues, todavía del embarazo y el parto. Importante, claro, al final de lo más prioritario. ¿Cómo es el día a día de una matrona? A ver, contadme. Pues mira, siguiendo un poco la línea de lo que acaba de decir Salomé, yo estoy en atención primaria, entonces en atención primaria tenemos muchas desigualdades. Porque lo mismo te encuentras que una paciente que es, no sé, de un pueblo, tiene solamente a su matrona 1 vez a la semana. Porque esa matrona abarca 4 centros de salud, 3 centros de salud, es decir, no tienen las disponibilidades de poder estar contando con esa matrona continuamente. Eso ya es un hándicap. ¿Qué pasa? Que esa matrona en sí, con su agenda, tiene que hacer malabares, dicho llanamente. ¿Vale? Para que lo entienda todo el mundo. Claro, entonces te encuentras con que si quieres, como bien decía la compañera, si quieres abordar, como puede ser, por ejemplo, una consulta preconcepcional, que es muy importante la consulta preconcepcional antes del embarazo, queremos abordar evidentemente lo que son básicamente nuestras competencias y a lo que las mujeres tienen derecho de su salud. Entonces, si todo eso, como puede ser consulta preconcepcional, lo que es, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual a la adolescencia, la anticoncepción, lo que es la cobertura de los abortos, lo que es el climaterio, bueno, menopausia, y evidentemente lo que siempre hablamos, ¿no? Lo que es el momento de la gestación y la atención perinatal, pues claro, nos encontramos que muchas veces nuestras agendas son muy complicadas. Son muy difíciles. Y ya no es que sean para difíciles. cuadrarlo todo, claro, que no da tiempo. Claro, y ya no solamente eso. Y el estrés también que genera, ¿no? Para la profesional, entiendo. Un estrés muy considerable, pero muy considerable. No es justo que tengamos una matrona para 2, 3 centros de salud. Eso no es justo. Pero ya no solamente por nosotras, ya no solamente como reivindicación, ¿no? A nuestra precariedad laboral, ya es por las mujeres. Por las mujeres, claro. O sea, ¿por qué una mujer que vive en, no sé, en un pueblo, puede tener a su matrona completamente en toda su gestación, por ejemplo, y otra mujer solamente la tiene en la primera consulta y en la última? Y lo demás lo hace un médico de cabecera. Pues no es justo.
No es justo. Entonces, esa precisamente es la reivindicación. Que bueno, la reivindicación no solamente digamos, como reivindicación de nuestra profesión, sino es del día a día. Es que nosotras lo sufrimos, pero es que nuestras mujeres también. Bien, situación, eso en el caso de los centros de salud, pero también en el hospital, imagino, y la coordinación en este caso, que es lo que hace Salomé, también tendrá unas características especiales. Sí, bueno, en el hospital nuestras tareas pues van desde ingreso de pacientes, atención al parto normal, consejo y apoyo a la lactancia, en el puerperio, que es fundamental. De hecho, el hecho de que las matronas seamos el principal promotor, apoyos, soporte, acompañamiento y, por supuesto, sostén del trabajo de parto normal, del desarrollo de una dilatación, de un parto normal, es fundamental. El que una matrona lleve ese acompañamiento está mostrado científicamente que aportan mejores resultados obstétricos, disminuye la tasa de cesáreas, disminuye la tasa de parto instrumental, disminuye la tasa de episiotomía, mejora la satisfacción materna. Es así, ¿por qué? Porque somos un poco pues, las guardianas de esa fisiología en la medida de lo que es posible. Ojo, que también hay muchos partos y yo ahí soy muy defensora de que la matrona no solo lleva el parto bajo riesgo, la matrona tiene que estar presente también en esos trabajos de parto de alto riesgo, porque aunque sea un trabajo en equipo, al final con nuestros compañeros ginecólogos, que evidentemente son imprescindibles en una atención de calidad, pediatras, anestesistas, y porque al final trabajamos en un equipo multidisciplinar, la matrona siempre le pone esa mirada, ¿no?, de cariño, de apoyo, de sostén emocional que la mujer necesita. Bueno, porque si hay algo natural, es un parto, evidentemente algo que la mujer ha hecho, en fin, desde los inicios, pero qué importante es que haya una matrona y una persona que de alguna manera te acompañe, ¿no? En ese momento de tanta incertidumbre, tan complicado, en el que pues no sabes un poco, te enfrentas a una situación, sobre todo en el primer parto, luego ya pues si tienes más, es verdad que bueno, pues lo llevas de otra manera. Y aún así siempre necesitas el refuerzo de alguien, porque es que cuando tienes a alguien al lado que sabe que controla, que tiene los conocimientos, que es profesional, que es paciente, que te escucha. La tranquilidad que te da, eso no tiene precio, ¿no? Como decía el eslogan de publicidad, el tener una persona así a tu lado en ese momento tan difícil, ¿no? Emocionalmente hablando es fundamental. Yo quiero daros las gracias por haberme acompañado esta mañana. Ha sido un placer charlar este ratito con vosotras. Salomé Moreno y Elena Mellado, muchísimas gracias por haberme acompañado a las dos y seguiremos pendientes en cualquier caso de todas vuestras reivindicaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el Día de las Matronas que completamos a esta hora, saben que antes de despedirnos nos gusta siempre hacer un repaso por parte de la programación. Hoy es lunes y saben que llega Carretera y Manta. La pequeña se está portando de maravilla. Totalmente, ¿a qué sí, sabes? Sí. Yo diría que incluso mejor que yo, porque ella está ahí sentada, manteniendo la calma, como debe de ser Chloe, ¿verdad? Aquí tenemos una abeja que está naciendo, está saliendo de su celdilla. ¿Veis? Aquí tenemos otra, están naciendo. Aquí tenemos un huevo de reina, una realera. Están naciendo, están saliendo de sus celdillas. La hemos pillado justo en el proceso. Sí, al nacer. Aquí hay una que tiene el polen en las patitas. Está almacenándolo y se le ve el culillo y tiene el polen en las patitas. Esa de ahí, eso es. Esta de aquí. ¡Es verdad! Bueno, pues Carretera y Manta, que hoy se van a colmenar y han podido ver ese avance. Si quieren, hoy a partir de las 10 de la noche pueden verlo completo. Antes de despedirnos, como siempre, les damos algunas recomendaciones con nuestra agenda cultural.
Bueno, pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con él, con Javi Medina, que el viernes llegará a la Sala París 15 con su gira Gato Negro Tour. Con él nos despedimos, pero volvemos mañana, como siempre, a partir de las 11:30 de la mañana.